días, mi nombre es Luis Pablo Andrés Espinosa, soy alumno de la carrera de electromecánica. Ahora le voy a explicar un poco de lo que son instalaciones eléctricas. En lo que son instalaciones eléctricas vamos a ver primeramente los tipos de materiales que debemos utilizar. Como materiales de seguridad tenemos que utilizar los guantes de seguridad, los guantes de piel, son guantes aislantes de la corriente eléctrica. Nos puede evitar de los cortocircuitos y calentamiento, nos pueden servir de mucho. Los cascos de seguridad, los chalecos reflectores, botas de seguridad. Ahora le voy a explicar un breve concepto de lo que es energía eléctrica. La electricidad nos rodea, estamos acostumbrados a convivir con fenómenos eléctricos tanto naturales. Uno de ellos es el rayo, que se define como una electricidad estática. Como artificiales tenemos la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y máquinas eléctricas. En la sociedad actual constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Cuando nos damos cuenta de cómo nuestra vida gira en torno a ella, sin la electricidad no habría podido desarrollarse la mayor parte de los avances tecnológicos que disfrutamos, y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. Es cierto, todos los instrumentos tecnológicos que tenemos ahora en día, todo funciona mediante la electricidad, la energía eléctrica. Todos los electrodomésticos que tenemos en casa, las máquinas que usamos como las computadoras, los CPUs, teléfonos, todo funciona con electricidad. La energía eléctrica tanto a nivel doméstico como en la industria. La luz eléctrica es un gran número de objetos que funcionan gracias a la electricidad y han provocado el que a día de hoy la electricidad sea absolutamente impredecible. La energía tanto importante es que un reto que tiene hoy toda la sociedad es de producir energía eléctrica de forma sostenible, ya que el consumo energético, concretamente de energía eléctrica, se mantiene en los países más desarrollados. Es imposible mantenerlo mucho más tiempo. La electricidad en sí es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. La electricidad, para que fluya, tiene que tener un buen conductor. Uno de ellos es el metal. El metal es un buen conductor. También el aluminio, el cobre, son conductores que mayormente lo encontraremos en los cables. Bueno, esa es una. Le voy a explicar un poco abreviado sobre los conceptos de falla. En los conceptos de falla de electricidad, vemos las fallas eléctricas son conocidas como averías eléctricas. Se presentan con mayor frecuencia en las instalaciones domiciliares. Es por eso que en este artículo vamos a tratar sobre ellas. Los conceptos de fallas eléctricas. Una falla eléctrica es un evento anormal que provoca el mal funcionamiento del circuito eléctrico. Algunas veces ocasiona el corte del suministro de energía en una vivienda. En efecto, un corte de suministro o apagón también está considerado como una falla eléctrica. Las fallas eléctricas pueden producir daños a la instalación y componentes eléctricos que la forman, pero también pueden provocar accidentes letales para las personas. Las mismas que van desde quemaduras graves hasta una electrocución o choque eléctrico. Mayormente esto viene dándosele a las personas que no tienen mucho conocimiento sobre este tema o sobre este campo. La electricidad es muy delicada. ¿En qué aspecto? Sino que hay muchos riesgos.
tienes que tener mayormente el cuidado necesario para poder hacer una instalación, desde el bajante que hagas en tu transformador o poste de línea que vas a hacer, hasta llegar a tu mufa o a tu acometida. Tienes que tener el mayor cuidado, en las causas sobre todo esto de que no tengas la capacidad de poder hacer un trabajo sobre esto. Existe la causa y pues tenemos que tener un mayor cuidado sobre esto. Las instalaciones eléctricas son muy delicadas, tenemos que tener conocimiento sobre el tipo de instalación o el tipo de voltaje que vamos a manejar. Más que nada tenemos que saber para poder identificar y manejar los tipos de conductores que necesitaríamos para una instalación eléctrica. Ya sea una instalación eléctrica base para una instalación de un domicilio o algo básico, tenemos que tener todo eso a la mano y en cuenta. Las causas sobre eso dice que las averías eléctricas son variadas y complejas. Vamos a poner en orden las incidencias a los agentes que más generan este tipo de eventos. Los que más generan este tipo de incidentes de mala concepto de fallas de electricidad somos nosotros, los seres humanos. No tenemos el conocimiento básico o simplemente nos ponemos a hacer circuitos que ni siquiera conocemos, simplemente por aumentar nuestro ego, pero no es necesario hacerlo. No, para eso existen los especialistas o los técnicos ingenieros o los eléctricos que tienen una mayor rama de capacidad o ya tienen varios años trabajando en el campo. Los fenómenos meteorológicos, como sabemos que es algo natural. Los rayos son descargas eléctricas naturales. Eso no podemos decir nosotros ni planearlos en qué momento va a haber o si nos va a arruinar nuestros equipos. Eso es impredecible, eso no lo podemos cambiar. Los artefactos de mal estado, eso sí lo podemos cambiar. Los artefactos de mal estado podemos utilizar los cables de buena calidad. No utilicemos cables de mala calidad. Buenos conductores que tengan sus buenos aislantes, utilizar aislantes buenos aislantes. Siempre tenemos que tener en cuenta todo eso para hacer una instalación eléctrica. Tenemos que tener buenos aislantes. Que todo sea nuevo, que todo al momento de comprarlo tenga una marca sugerida para hacerlo, todas las instalaciones, todo el tipo de calibraje y todo tipo de resistencia y todo tipo de amperaje para poder aplicarlo. El clima es una variable, digamos, no nos afectaría tanto. Bueno, el clima nos afectaría al momento de hacer una instalación externa afuera de tu casa o poner un circuito fuera de tu casa para que esté descubierto. Un clima templado, un clima lluvioso nos afectaría en la forma de que pueda haber un corto, en la forma en que no cubrimos los cables, puede haber un cortocircuito, pero hay que tener cuidado, en todo eso hay que tener cuidado. Los animales también, no piensan, no tienen cuidado, solamente tropiezan un cable o simplemente se te mete a tu tarjeta. Vamos a suponer, un bicho se mete a tu tarjeta de tu clima, va a estropear tu clima y va a hacer un corto y puede ocasionar la reventadura de este cable o algo por el estilo. Los materiales que deberíamos utilizar para esto, se dice que las fallas eléctricas domiciliarias se producen debido a la informalidad en el sector de la construcción de la instalación. Este es un problema concurrente no solo en países, sino en la mayoría de los países latinoamericanos. El empleo de la mala calidad, que son los materiales que le vengo diciendo, que son los materiales chinos. Los materiales chinos tienen esa fama de que son materiales de baja calidad y pues no nos proporcionan una buena calidad para los materiales. Tampoco que las conexiones que hagamos sean clandestinas. Tampoco debemos de tener un robo de energía.
Tampoco debemos hacer instalaciones improvisadas, eso es muy malo. Personal no calificado o sin experiencia para realizar dichas instalaciones. Todo eso. También en caso de los materiales hay que tener cuidado por el momento de adquirirlos. Por ejemplo, en el mercado existen un repertorio de marcas chinas de cables que son aleaciones de cobre con aluminio. Estos cables con el tiempo se sulfatan, se oxidan, se queman. Asimismo, es por no hacer 100% de cobre. Son frágiles y soportan menos corriente que un cable genuino de las mismas especificaciones. Otra forma que puede desencadenar este tipo de problemas eléctricos son las instalaciones antiguas y la falta de mantenimiento. Las instalaciones antiguas se deben corregir. Hay un plazo máximo para las instalaciones antiguas, mínimo de 2 a 3 años, mínimo. Pero a veces por la falta de economía, por la falta de conocimiento, a veces no hacemos el mantenimiento necesario para esto. Se deben de cambiar los cables cada 6 o 8 meses o al año por un máximo, mínimo, para hacer este tipo de mantenimiento, cambio de cables y todo esto. Bueno, les sigo diciendo de los conceptos de falla. Los problemas más comunes, como les digo, son todos esos. Nos ayudan a identificar todos estos tipos de fallas. Como les iba diciendo, disculpen, los instrumentos para detectar este tipo de fallas básicos para detectar las averías eléctricas es el multímetro, el cual cuenta con las funciones necesarias para medir las 3 magnitudes eléctricas, principalmente de los circuitos eléctricos son la corriente, la resistencia y el voltaje. Con el multímetro se puede solucionar fallas de fugas eléctricas, cortocircuitos y cortos abiertos. El multímetro es una herramienta muy necesaria. Nos ayuda a identificar muchos errores y a corregir muchos errores. Aquí tengo un pequeño diagrama donde puedo explicar. Cuando nosotros vamos a un circuito y nos piden que hagamos nuestro circuito, el arquitecto o simplemente nos dan un plan, nosotros tenemos que saber identificar los tipos de diagramas o los tipos de señales o para identificar los puntos. Este punto o este diagrama que vemos aquí es un punto de luz en el techo, un foco, una instalación de un foco. En el plano nos indica poner, ¿qué les gusta? 10 focos derivados entre la cocina, sala, comedor, baño. Así lo podemos encontrar. Este es un foco de techo. Este es un interruptor sencillo. Este es un interruptor conmutado. Este es un interruptor de cruces. Este es un tomacorriente. Este es un tomacorriente de varios usos. Este es un tomacorriente de lavadora o lavavajilla. Esto es un tomacorriente de cocina o horno. Este es un pulsador. Este es un timbre, una caja de conversión. Todo esto lo debemos tener en cuenta. Todo esto de estos diagramas o lo que habitualmente se muestran son estos, son los contactos, enchufes, son lo que normalmente veremos en nuestros circuitos. En la producción de fuentes de energía tendremos lo básico, conocemos los tipos de fuentes de energía que se producen. La fuente de energía es la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, la energía geotérmica y la mareomotriz. La mareomotriz es generada por los movimientos de las olas. Eso está en alta mar, mareomotriz. Para hacer
Le daré una breve explicación para los de los circuitos de una instalación domiciliar. Una instalación domiciliar se tiene que tener en cuenta el técnico que hará esa instalación, el tipo de calibre de cable que debemos utilizar. Para eso tenemos que tener en cuenta qué voltaje vamos a utilizar para eso. Tenemos que tener en cuenta la caída de tensión. La caída de tensión es aquella que viene desde tu mufa hasta tu acometida. De la mufa hasta tu acometida. ¿Qué les digo? ¿Qué les gusta? Desde la mufa a la acometida hay una distancia. En esa distancia hay una pérdida de tensión. Para eso se tiene que utilizar o calcular el tipo de cable o calibre para utilizar, para que no haya una pérdida de calor. La pérdida de calor simplemente es la fricción, demasiada fricción entre la mufa y la acometida, porque no tenemos eso pasa cuando el cable que tenemos no es el adecuado. El cable que tenemos no es el adecuado y tenemos mucho calentamiento y mucha pérdida de energía. Entonces eso no se nos ve afectado en nuestro recibo de luz y tenemos que pagar más de lo que consumimos. Esto nos afecta totalmente a todo nuestro circuito dentro de la casa. Los materiales o simplemente las máquinas que tenemos dentro del domicilio trabajan con un cierto grado de voltaje, y si el voltaje que le llegan a ellos es muy bajo, tiende a que haya un daño, que nuestro equipo se echa a perder y todo eso. Hay que tener en cuenta muchas cosas sobre las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas es una rama muy extensa, muy extensa. Solamente les doy una breve explicación de lo que es las instalaciones dentro de un domicilio. Teniendo en cuenta de que la norma dice que nuestra mufa debe de estar a orilla de calle, orilla de banqueta, para que comisión llegue, revise tu mufa, revise tu medidor de energía y el pase. Él no tiene la autorización de pasar dentro de tu propiedad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Desde la mufa a nuestra acometida hay cierta distancia. Si vives pegado a tu mufa, pues no hay tanto problema, porque pues no hay tanta caída de tensión. Y todo eso tenemos que verlo en una tabla de valores, todo tenemos que representarlo, todo tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer las conversiones necesarias, tomar en cuenta ciertos datos, tomar en cuenta los calibres de los cables que necesitaríamos, hacer el circuito en el plano primero para ver cuánto vamos a gastar, para decirle a la persona que nos contrató cuánto va a ser su inversión, cuánto le va a rendir y cuánto le va a ahorrar a largo plazo, porque pues todo esto es un ahorro a largo plazo. Y haces todo lo necesario para que no haya tanta fricción, no haya tanto pérdida de voltaje, ni haya tanta pérdida de calor en los cables. Todo esto tenemos que tener en cuenta. Mi tema fue eso, instalaciones eléctricas y los conceptos de fallas. Las fallas simplemente son la mala instalaciones eléctricas, más que nada malos calibrajes puestos, mala instalación de las viviendas eléctricas, las líneas de acometida mal puestas, las líneas repartidoras mal hechas, todo eso. Bueno, pues mi nombre es Luis Pablo, soy el alumno de la carrera de electromecánica, espero le haya servido de algo. Muchas gracias.